nosotros nos quedamos, a ver, ¿me recuerdan de qué hablábamos la clase pasada? Ya como tengo los pelos. ¿Me recuerdan? Sí, un breve repaso histórico El por final, no, seguros. Moya, Ah, Ciara Moyano. Ciara Al Moyano, final Ciara, nos habíamos quedado en que teníamos que leer a partir del 60 eh, eh, ¿cómo es? interés, estamos hablando de Porque íbamos a interés. empezar a ver, no, sí, pero aparte íbamos a empezar a ver sobre seguro, infraseguro, nos habíamos quedado en Perfecto, esa por eso. parte. Interés, entonces estábamos con el interés asegurable. ¿Vamos? Claro. Perfecto. ¿Qué era el, ¿Qué era el interés asegurable? A ver si ustedes lo recordamos juntos. Era, en términos jurídicos, la definición es relación económica ilícita del asegurable, o asegurado, o tomador, como quieran, respecto a un bien, que el bien en sentido bien amplio, no solamente bienes materiales, inmateriales, sino también vinculados con la persona, que vimos que hay algún debate con eso, siempre y cuando esa relación económica ilícita esté amenazada o afectada por un riesgo o por varios riesgos. Estamos hablando de un interés asegurable. ¿Mm? Nosotros hablamos de por qué esto nacía, esta relación económica ilícita del asegurado. Digan, hágame que sí, si es que lo vimos. Inclusive hablamos de que toda esta era indispensable para excluir lo que es la apuesta o el juego, ¿no es cierto? Porque si no, estábamos quizá en un contrato de apuesta. Bien, volviendo al interés asegurable, para seguir pensándolo juntos, para que haya interés asegurable, nosotros dijimos que tiene que haber tres requisitos o tres elementos, si se quiere. Primero, un sujeto, un bien, en el sentido bien amplio, incluso incluyendo la, la, los, la valoración vida. Ustedes saben, también en el propio Código Civil y Comercial, dentro de los bienes, se incluye también la persona, el nuevo código, artículo 15, 16, 17, 18, que habla eh, de las partes del cuerpo, de la decisión sobre su propio cuerpo. Entonces decíamos, un sujeto, un bien, en el sentido bien amplio, una relación jurídica, económica, ilícita, con ese bien. O sea, yo tengo una relación con ese bien, o sea, jurídica, económica, ilícita, por supuesto, pues no puede ser un ilícito jamás, y un riesgo o varios riesgos o múltiples riesgos que amenacen a ese bien. Ahí estaríamos hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de interés. Bueno, ese interés asegurable tiene que ser, por supuesto, determinado en la póliza o en la faz contractual. Debe ser cierto, debe existir al tiempo del siniestro, al tiempo de la contratación también. Debe perdurar en el tiempo. Acuérdense que estamos hablando de contratos que son vistos como ya vimos los caracteres, pero es de tracto sucesivo o de tipo más o menos prolongado en su ejecución. Está pensado para una ejecución prolongada en el tiempo por la propia naturaleza del objeto del contrato. Y por supuesto tiene que ser legítimo. No puede resultar de interés asegurable eh, 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 cuestiones prohibidas por la ley o la inmoralidad. Bien. Ahora, este interés asegurable va a tener en esta lógica de un contrato que es totalmente aparejado a estas cuestiones operativas y económicas que involucran al contrato del seguro, que ya las conversamos, como es todos los presupuestos técnicos que existen y que la ley propiamente los consagra, jurídicamente hablando, va a tener una relación muy estrecha con llamado el valor asegurable o la suma asegurada, depende del autor que ustedes lean, valor asegurable o suma asegurada. ¿Qué sería? ¿Qué es esto del valor asegurable o suma asegurada? Creo que lo hablamos en la clase pasada y creo que ustedes también lo plantearon. Es entre comillas, para darle una explicación básica, el monto máximo de indemnización que va a pagar la aseguradora en caso de producirse el siniestro o la prestación que hubiese acordado. ¿Vamos? Ese es la suma asegurada o el valor asegurable. Entonces, el interés asegurable, fíjense, la relación económica ilícita que yo tengo con ese bien, tiene un nexo muy claro de
relación, de vinculación con el monto máximo de indemnización o el valor o suma asegurada. Entonces, en esa homogeneización que va a haber de riesgo, prima y suma asegurada, está dado el interés asegurable. Es decir, yo estoy ahí poniendo en juego mi interés que tengo sobre ese bien, de protegerlo de los riesgos, y que si ocurre, el riesgo se convierte en siniestro, se me indemniza, se me resarza. ¿Hasta ahí vamos? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si varía el interés asegurable? ¿Puede variar el interés asegurable en un contrato? Ya charlamos que sí, puede variar por un montón de situaciones. Es decir, mi relación económica ilícita, sobre todo desde el punto de vista económico, puede variar ese interés asegurable. Entonces, cuando varía el interés asegurable, pone en juego, en jaque, esto que decíamos nosotros de la equivalencia o el equilibrio que tiene que existir en el sistema técnico operativo del seguro, que va a ser algo quizás de una de las cuestiones más importantes que tiene el sistema, porque si no se convierte en inviable, en antieconómico, y termina poniendo en jaque el sistema del seguro. Entonces, este sistema del seguro, para su protección, requiere del equilibrio o la equivalencia, mejor dicho, entre estos elementos, es decir, la suma asegurada o interés asegurable, los riesgos y la prima. Y si no hay equivalencia, se rompe esa equivalencia, pone en juego el seguro. Bueno, ¿qué hace la ley? Porque nosotros, además de estudiar el sistema técnico, vamos a estudiar el sistema legal. ¿Qué hace la ley? Y la ley acá va a buscar herramientas para volver a equilibrar. Cada vez que se desequilibre esa equivalencia o se rompa el equilibrio, la ley va a buscar herramientas o procesos o procedimientos o técnicas para poder volver a recuperar ese equilibrio, porque si, ya sea que fuese al momento de nacer la relación o el contrato, o al momento de o ya sobreviniente. Entonces, ¿por qué? Porque si el interés asegurable sube, vamos a poner un ejemplo obvio, vamos a suponer que yo tenía el valor que aseguré, ahora vale más. Si el interés asegurable sube, lo más probable es que yo esté pagando una prima muy bajita, pero que además la suma asegurada me quede chica. Entonces, si el siniestro se produce, ya no pueda resarcir en los términos que establece la ley. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la ley establece todo un sistema. En esto que serían variaciones del interés asegurable. Entonces, da dos supuestos la ley. El caso del llamado infraseguro y el caso del llamado sobreseguro. Cuando hay infraseguro cuando la suma asegurada es menor al valor del interés asegurable. La suma asegurada es menor al valor del interés asegurable. Esto está consagrado en el artículo 65, cuando habla de seguros patrimoniales. Está regulado la fórmula. Es decir, suma asegurada es menor que el valor total del interés asegurable. Y esto puede pasar al momento de la celebración o puede sobrevenir. ¿Qué ejemplo se les ocurre de infraseguro? A ver, cualquiera, los escucho. Los automotores, cuando van aumentando el valor y celebraste la póliza y quedó la cuota baja, tienes que pedir que se te aumente el monto del seguro, ¿puede ser? Bien, como dijo Carrera recién, en las economías donde los precios fluctúan porque son economías que no son estables, ya sea en marco inflacionario o cualquiera sean los motivos económicos que produzcan las variaciones continuas de los precios, ahí tiene un caso claro. Ahí sube el interés asegurable y la suma asegurada queda atrasada, digamos, entre comillas, al valor real del bien. Cuando esto pasa, es decir, no, es al revés, perdón. La suma asegurada es menor exactamente que el total del interés asegurable. Cuando esto pasa, se establecen sistemas para volver a incorporarlo, como dijo recién la alumna Carrera. ¿Eso cómo se puede hacer? Se pueden insertar cláusulas de reajuste periódico
al valor asegurado, que es lo que planteo con índices de revaluación, cualquier índice que busque, pueden establecerse entonces un reajuste periódico dada esta situación de inestabilidad económica que evita que la suma asegurada quede hacia atrás. Porque en sí pone en jaque el sistema, porque ya no deja de ser útil el sistema del seguro para el asegurado ahora, pero para el asegurado también. Digo, pierde sentido el sistema del seguro. ¿Qué dice el artículo 65? ¿Qué pasa si se produce el siniestro y yo tengo un infraseguro? Bueno, se produce y tengo un infraseguro, el artículo 65, si lo tienen ahí abierto y lo pueden leer, porque yo estoy con el celular acá apoyado y además no, es imposible que lo pueda leer. Alguno tiene, léalo. Avíseme cuando alguno lo tenga ya y pida y mándese, pero yo se los voy contando un poquito. Lo que establece es una regla proporcional. Es decir, a través de que el asegurado pueda absorber la diferencia y que haya una regla proporcional si que se produce el siniestro, porque estamos hablando de un infraseguro. Entonces el asegurador va a indemnizar en proporción. Si no, podría darse que si yo tengo una suma asegurada que es menor del valor total de interés asegurable, puede haber una cuestión desproporcionada. A ver si me pueden leer qué dice el artículo 65. Yo lo tengo, profe. Ahí está. Dice, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede del valor asegurable, el asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. No obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. Eso sería sobreseguro. Y después dice sobreseguro, artículo 65, y eso que leí, y ahora dice infraseguro y sigue otra parte. Dale. Si el valor asegurado si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el asegurador solo indemniza el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario. Claramente ahí establece esta solución, la solución de la proporción. En el caso del sobreseguro, que es lo segundo que leyó la compañera, ¿cuándo hay sobreseguro? Al revés, digamos, ¿no? Cuando hay una suma asegurada que excede el valor asegurable, como dijo la compañera recién, o el interés asegurado o asegurable. Es decir, ya hay, al revés de lo que dijo Carrera, es decir, que yo tengo una suma asegurada y el valor creció, sino que aquí es al revés, la suma asegurada excede, disminuyó el valor y me quedó una suma asegurada muy alta, que no coincide con el verdadero interés asegurable. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia de uno y otro? ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, sobreseguro. Es decir, el seguro está sobrecalificado en su suma asegurada y en el otro está infracalificado en su suma asegurada. Menor, mayor. ¿Qué pasa acá? Mientras que vos tenés el sobreseguro o el infraseguro que vimos recién, que lo que hace es generar contrariedad a la operatoria del seguro, el infraseguro, el sobreseguro, es decir, yo tengo una suma asegurada que excede el valor asegurable, ahí va a traer dos problemas. Primero, que es un despilfarro de prima, o una exageración en términos de las primas. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando una prima de algo que no lo vale. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense esto del equilibrio. Yo estoy pagando una prima que está calculada sobre la base de un, vamos a poner el ejemplo automóvil de carrera recién, de un automóvil que supuestamente su valor real es 1 millón de pesos, cuando ya hoy es 2 millones. Es 500.000. Entonces, yo estoy pagando por 1 millón de pesos y el auto vale 500.000. Está sobreasegurado y hay un despilfarro de prima, porque estoy pagando una prima de 1 millón cuando tendría que pagar una prima de 500.000. ¿Hasta ahí me siguen? Segundo, ese es el primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? Y que es lo que en la doctrina se llama que facilita o promueve la autoprovocación dolosa del seguro, del siniestro, en realidad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la verdad que no vas a estar tan preocupado en proteger tu bien cuando te conviene que se destruya para que te lo paguen sobre asegurado. ¿Se entiende? Es decir, capaz que me conviene autoprovocarlo. Esto obviamente es una mirada
desde la ruptura del principio de la buena fe que tiene el sistema del seguro. Pero bueno, se pone en la aplicación del seguro con fines o en términos dolosos. Es decir, yo la verdad que tengo un auto que lo tengo asegurado por 1.000.000 de pesos y vale 500.000, lo prendo fuego, ojo, esto estoy dando una suposición muy grande, ¿no? Y hago que me lo paguen porque me va a valer más que me lo paguen que lo que vale el auto en sí. ¿Estamos? Entonces, quizás lo que voy a hacer es facilitar el proceso desde este punto de vista, de promover que se pueda ejecutar dolosamente el contrato, el siniestro. Entonces, desde este lugar, ¿qué dice el sistema del seguro? Dice, che, muchachos, no, hay que equilibrarlo esto, tiene que estar equilibrado. Lo mismo que puede ser al momento el sobreseguro, puede ser al momento de la celebración o puede ser sobreviniente. Las partes pueden pedir su reducción, lo dice el articulado de la 17.418, que pueden pedir su reducción para que se ordene en esa equivalencia que tiene que haber entre suma asegurada, prima y riesgo. Ahora, acá, ¿qué pasa? ¿Qué solución establece la ley? Y acá la solución es la que leyó la compañera, que no recuerdo quién es porque no veo a nadie, porque estoy mirando a mi celular, que dijo que leyó el artículo dice que ahí lo que va a hacer es resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. No obstante, va a tener derecho a percibir la totalidad de la prima. Percibe el derecho específicamente sufrido. Entonces, fíjense cómo el sistema va estableciendo para evitar el desequilibrio, soluciones ante el desequilibrio, para evitar las dos situaciones, tanto la del infraseguro como el sobreseguro. Esto en cuanto interesa asegurar. El segundo elemento técnico del seguro es el riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el riesgo? A ver, alguien que lo diga, así no hablo solo. Riesgo, ¿qué es? La posibilidad de que ocurra un hecho dañoso. Exactamente. Perfecto, es eso. Es la probabilidad, la posibilidad. La mayoría dicen que es el objeto del contrato. El riesgo, el objeto del contrato es objeto del contrato riesgo. La eventualidad, la probabilidad, la posibilidad de un hecho eventual, generalmente futuro, del cual puede derivar un daño o afectar a la vida o a la integridad física. Probabilidad o posibilidad de que se produzca un evento dañoso previsto en el contrato y que dé nacimiento a todo el sistema resarcitorio o la operatoria resarcitoria o cumplimentar la prestación, depende del tipo de seguro de que se hable. Si nosotros tuviésemos que explicarlo desde esto es más una mirada jurídica, si nosotros lo explicásemos de una óptica técnica, tendríamos que decir que es todo suceso que es incierto, pero estadísticamente previsible, que permite a la compañía de seguros que prometer una indemnización o una resarcición de una forma matemáticamente segura, decía los términos técnicos. De una forma, fíjense, el tecnicismo, es decir, es previsible un hecho incierto, suceso incierto, pero estadísticamente previsible, que le va a permitir a la compañía aseguradora ofrecer un resarcimiento como en su faz contractual, como un fin de lucro, siempre siendo matemáticamente segura esa asunción de ese riesgo. Y acá con el riesgo es donde vamos a tener gran importancia de todos los datos técnicos que hablamos con anterioridad. Riesgo, prima, suma asegurada o interés asegurable son los que tienen que estar equilibrados. Pero si no hay riesgo, no hay contrato. De hecho, todos los doctrinarios que ustedes lean van a decir que un contrato, si es el objeto del contrato, incluso, sin riesgo es nulo el contrato del seguro sin riesgo. Por lo tanto, el riesgo es, por supuesto, completamente esencial dentro de estos elementos, ¿no? ¿Y qué se va a poder asegurar? Dice la ley, la 17.418, en el artículo 60 y otros más, artículo 2, artículo 60, cuando específicamente habla del seguro de daño, dice que se va a poder asegurar toda clase de riesgos que afecten intereses lícitos, ya lo vimos la clase pasada esto, de determinados bienes o patrimonio de las personas en su vida o su integridad física. Es decir, todos aquellos riesgos, toda clase de riesgos que afecten a determinados bienes o el patrimonio o la vida y la integridad física de las personas. Todo riesgo. Ahora,
Eso dice el artículo 60 de la 17.418. Ahora, ¿qué hace técnicamente el sistema del seguro? Bueno, el sistema de seguro lo que va a hacer es analizar todos los riesgos. Y va a determinar qué riesgos son, por supuesto del punto de vista económico, qué riesgos son asegurables y qué no. ¿Y cómo hace para determinar esto? ¿Cuál va a ser el riesgo asegurable? O en la operatoria del seguro se habla de riesgo bueno o riesgo malo. Y bueno, para eso toma y se auxilia especialmente en un montón de materias técnicas, pero especialmente en la estadística, lo vimos como presupuesto técnico. ¿Y cómo va a tener que ser ese riesgo desde el punto de vista técnico? Primero, y vamos a ir desarmando las exigencias que vamos a tener técnicas sobre el riesgo. Primero es la dispersión. ¿Qué es esto de la dispersión? La dispersión es que el riesgo no puede ser generalizado, no puede afectar a una masa de personas o cosas al mismo tiempo. No debe ser generalizado para que sea un riesgo asegurable. Segundo, el riesgo debe ser incierto, es decir, la incertidumbre pasa a ser un requisito técnico importante, además de la dispersión, que no puede afectar a una masa de personas al mismo tiempo. La guerra, por ejemplo, no puede ser la guerra un riesgo asegurable. Segundo, incertidumbre. Tenemos que saber, tiene que ser incierto si se va a producir. Y como vimos en la clase anterior, si esa incertidumbre no es sobre la potestad de que se produzca o no, de mínima la incertidumbre tiene que ser el momento en que se va a producir. El ejemplo que yo les di, creo, si no díganme, es el seguro de vida. O sea, todos sabemos que nos vamos de una forma u otra a morir, lo que no sabemos es cuándo. Por suerte, si no estaríamos deprimidos todo el tiempo. Por lo tanto, ante esa incertidumbre, hay una incertidumbre. Es necesario esa incertidumbre. Tercer requisito técnico, si se quiere que tenga el riesgo, la objetividad. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes. O sea, el riesgo, la provocación culposa o dolosa del riesgo en siniestro, y por supuesto quita el derecho a ser indemnizado, lo vamos a ver más adelante, es la pérdida del derecho a la indemnización. Entonces, tiene que ser necesariamente objetivo o ajeno a la voluntad de las partes, porque si no, reduce la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Yo mismo lo provoqué. Ahora, técnicamente, desde el punto de vista de la culpa, bueno, sí, se dan muchos casos donde la provocación del riesgo por acciones culposas o falta de diligencia, en muchos casos son incorporadas dentro del seguro para ser tenidas, todo, por supuesto, pasado por el tamiz de la estadística y de la técnica, porque obviamente hay casos en que situaciones culposas el seguro también las cubre. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Y por último, la estadística. Y la estadística acá va a ser central. Es una ciencia importantísima, si bien está más vinculada con lo económico, o con las ciencias económicas, es una ciencia importantísima para determinar el riesgo asegurable. ¿Y qué va a medir la estadística? Bueno, va a medir dos cuestiones. La frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se produce un mismo riesgo, en un mismo bien, en una misma situación, todo homogeneizado y calculado y con equivalencias claras, y la intensidad, es decir, la fortaleza del daño que se produce y cómo eso afecta al precio. Frecuencia e intensidad. Todos estos elementos que yo acabo de describir, las empresas con mucha inversión en términos de investigación van a determinar cuánto estadísticamente y casi matemáticamente, con fórmulas específicas, van a determinar cuántas veces se puede producir un riesgo y la incertidumbre y la estadística en cuanto a la frecuencia y la intensidad de la producción de ese riesgo. Entonces, acá fíjense la importancia de los aspectos técnicos dentro del sistema del seguro. Sin estos aspectos técnicos, el sistema de seguro no podría funcionar, sería imposible, sería antieconómico, porque nadie podría determinar si puede asegurar o no puede asegurar. Fundirían todas las empresas de seguros si no tuviesen este sistema de estadística para determinar
qué riesgo es asegurable y qué riesgo no es asegurable. Bien, la ley regula todas estas cuestiones técnicas en un montón de artículos. En el artículo 2, en el 3, en el 60, en el 61, 128. Hay un montón de legislaciones donde se habla de riesgo y se analiza la incorporación de todos estos datos técnicos, más allá de la operatoria, que es continuamente esta clasificación de riesgos buenos y riesgos malos. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, del estéreo, en los momentos donde no se aseguraba el robo estéreo. O, por ejemplo, las bicicletas, que cuando se determina una cantidad de que es un riesgo malo, no es asegurable, y ninguna compañía de seguro lo va a asegurar. Todo esto, por supuesto, siempre en la operatoria del seguro. Acuérdense que hay una intervención público-estatal, que esa intervención está dada por la mirada de, digamos, de la Superintendencia de Seguros, que va a ir homologando los casos en virtud del riesgo. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cómo debe ser el riesgo? ¿Qué necesidad va a tener jurídicamente el contrato del seguro respecto al riesgo? Primero, el riesgo, ya lo dijimos, tiene que existir al momento de la celebración del contrato. Tiene que haber riesgos. Uno o múltiples. Si no hay riesgo, el contrato es nulo. Segundo, obviamente el riesgo tiene que ser un hecho incierto, incertidumbre, ya lo vi. Tercero, ajeno a la voluntad de las partes, objetividad. Cuarto, tiene que estar determinado o individualizado en las cláusulas contractuales, el riesgo, que de hecho está. Lo que no está contemplado está fuera de cobertura. ¿Estamos? Individualizado y determinado en las cláusulas contractuales, ya sea cualquier manera que esté fuera. Debe ser invariable. Después vamos a ver qué pasa cuando varía. ¿Qué pasa cuando nace, si el riesgo nació equivocado, o qué pasa si varía después? Tiene que ser equivalente el riesgo con la prima, por supuesto, y con todo el sistema del seguro. Y después tiene que haber permanencia o duración. Acuérdense, este es un contrato de tracto sucesivo, de ejecución prolongada, de duración, como le quieran decir, o como le diga la doctrina. Es decir, está pensado el contrato del seguro, la naturaleza de las obligaciones y de los derechos que se contraen en la celebración del contrato de seguro son pensadas para ejecutarse en un tiempo más o menos prolongado. Por lo tanto, el riesgo también tiene que sostenerse. Vamos a ver que después el asegurado, lo vamos a ver cuando veamos las obligaciones del asegurado, vamos a ver que el asegurado va a tener una obligación de sostener, de mantener un estado de riesgo. O sea, por esto de la invariabilidad de riesgo. ¿Se entendió? Perfecto. Después vamos a ver qué pasa, lo vamos a ver la próxima clase seguramente, qué pasa con el riesgo cuando varía, o qué pasa cuando el riesgo nace con un estado de riesgo que no fue el que tuvo en cuenta el asegurador a la hora de contratar. Lo vamos a ver. Seguimos con los elementos jurídicos de la estructura técnica y jurídica del seguro. Por último, la prima. ¿Y qué decimos cuando hablamos de la prima? Y la prima es, ya lo dijimos, el precio del contrato, ¿no? Es el precio que paga el asegurado. Dijimos que se denomina, la ley mismo lo dice, prima o cotización. El artículo primero de la ley establece que la contraprestación que va a tener el asegurado para con la empresa aseguradora va a ser la prima o cotización. ¿Y por qué habla de prima o cotización? Porque la prima es en los seguros comerciales y la cotización va a ser en los seguros mutuos o mutuales. Bien. Por supuesto que, ¿qué va a significar la prima? Además, es la remuneración o la contraprestación que es perseguida por la compañía aseguradora. La compañía aseguradora va a asumir todas las obligaciones que asume, la asunción de riesgos, por supuesto, y la obligación de indemnizar o cumplir con la prestación convenida si el riesgo se convierte en siniestro. La compañía aseguradora, ¿por qué la asume? Y porque recibe la prima. Es el precio que va a recibir por esa operatoria. Bien. Las primas también son homologadas, o el sistema de primas también es homologado por la Superintendencia de Seguros. Otra vez el Estado calificando y analizando el sistema de las primas. Pueden establecerse pacto de variación del estado de riesgo,
eso se va a disponer en el sistema de todas las primas, y las primas van a tener que ser autorizadas por la autoridad de control. ¿Qué integra la prima? ¿Cómo se integra la prima? Bueno, se integra por 5 elementos o factores, como le quieran decir, que ahora lo vamos a ir diciendo, y vamos a dividir en lo que se llama la prima neta o pura o técnica de la prima bruta o cargada. Entonces, los primeros 3 elementos o factores que integran la prima, el primero es el riesgo asumido, clasificado o homogeneizado como vimos. El riesgo asumido. Primera cuestión que se va a ponderar a la hora de definir la prima. El segundo es el plazo por el cual asumo riesgo. Imagínense, si yo asumo, no es lo mismo asumir, hablamos como la vez pasada, de un automóvil, algo fácil, no es lo mismo asumir los riesgos un automóvil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que un automóvil en Tordillo, provincia de Buenos Aires, que tiene 2.000 habitantes. Primera cuestión, los riesgos son distintos. Hay muchos más riesgos en uno que en los otros. Segundo, el plazo. No es lo mismo que yo asuma a los riesgos de un automóvil por un mes que por un año. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Por las posibilidades que se pueden llegar a dar, la frecuencia que puede ocurrir ese riesgo convertirse en siniestro. Tercero, la suma o el monto o el valor asegurado. No es lo mismo que el automóvil valga 3 millones de pesos que valga 500.000. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, en el valor de la prima. Entonces, riesgo asumido, duración o tiempo, plazo por el cual asumo riesgo. Tercero, el monto o suma o valor asegurado. Esos 3 elementos o factores integran la llamada prima neta o pura o técnica. 3. Los otros 2 son el interés, la tasa de interés del sistema, los gastos administrativos y la ganancia del asegurador. Interés, tasa de interés, gastos administrativos y ganancia del asegurador. Con esto se compone la prima bruta o cargada. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque en algunas situaciones a veces va a tener que devolver o solamente la prima bruta o solo la prima neta. Entonces, para que ustedes sepan cómo se compone la prima al total: riesgo asumido, plazo por el que lo asumo, suma o monto asegurado, tasa de interés y gastos administrativos y ganancia para el asegurador. Los 5 elementos o factores que integran la prima. Como ustedes saben, todas estas tarifas, ya se lo dije, son controladas, verificadas, homologadas y aprobadas por la Superintendencia de Seguros. ¿Se entendió esto? Bien, vamos a la consensualidad del contrato. Siguiendo la línea del análisis contractual, nosotros vimos que el contrato en sus caracteres es consensual. Dijimos que un contrato es consensual cuando se perfecciona o nacen sus derechos y obligaciones a partir del momento del acuerdo de voluntades o de la manifestación del acuerdo de voluntades por parte de las partes, sin necesidad de otro requisito, como sería, por ejemplo, en el caso de los contratos reales, la tradición de una cosa que haga nacer los derechos y obligaciones de las partes y perfeccione el contrato. Acá el contrato se perfecciona simplemente con la manifestación de la voluntad de las partes. Bien. Esto antes se dudaba, la 17418 además lo consagró en el artículo 4, que específicamente dice: el contrato de seguro es consensual. Así que se acabó cualquier tipo de discusión respecto a, que había muy vieja, respecto a la entrega o la tradición de la póliza. No existe más eso. Ahora, ¿cómo es la operatoria en la contratación? Porque acá tiene que también está regulada en el artículo y tiene una regulación especial que regula el contrato. Acá en la contratación hay primero una propuesta de seguro, una propuesta. Nosotros ya dijimos que, lo vimos antes, que estamos en un contrato no formal, que no exige solemnidad alguna, aunque en la práctica hay exigencias ad probationem o exigencias de la escritura, propio de la práctica de contratos que son masivos y que son de cláusulas predispuestas, que se te pone delante como un reglamento el que aceptás o rechazás. Bien, pero es un contrato no formal, en su nacimiento un contrato no formal que no exige solemnidades. Ahora,
¿Cómo es el sistema de la operatoria que establece el artículo 4? Primero una propuesta. ¿Qué hace la compañía aseguradora? La empresa aseguradora hace una propuesta, una invitación a ofertar seguro. Aunque ustedes no lo puedan creer, es el sistema. Es decir, yo, asegurado, hago una propuesta de seguro, firmo una propuesta de seguro. Y la compañía aseguradora acepta o rechaza mi propuesta de seguro. O sea, hay una propuesta que está, de hecho, consagrada en el artículo 4, que después lo podrán leer con tranquilidad. Entonces, esta propuesta de seguro, yo propongo y la empresa acepta o rechaza. Hasta que la empresa no acepta o rechaza, no hay contrato de seguro. Ahí se daría perfeccionada el acuerdo de voluntades. Propuesta que yo firmo. Ahora, si ustedes me dicen, ¿cómo es la propuesta? ¿Y cómo propongo yo? ¿Y saben cómo proponen? La compañía de la aseguradora les da una propuesta que está encima predeterminada o ya preredactada, la que ustedes completan y le proponen. Y la compañía aseguradora tiene tiempo para aceptar o rechazar esa propuesta. E incluso va a decir el código, ahora lo vamos a ver, que la sola propuesta no constituye el nacimiento de las obligaciones, sino que va a ser a partir del momento en que acepte la compañía aseguradora, como dijimos recién. Bien, ¿cómo es la proposición? Ya lo dijimos, genéricamente va a ser, no establece forma, pero el sistema te va a decir que es por escrito, en una propuesta predispuesta, aceptada y homologada por la Superintendencia de Seguros, que te pone la compañía asegurada delante. Bien. ¿A partir de qué momento se produce el acuerdo de voluntades? A partir del momento de la aceptación. A partir de que el asegurado aceptó, nacen las obligaciones. Específicamente dice el artículo 4. No obliga al asegurado hasta el momento que acepta. Y el silencio no impone aceptación. Tiene que manifestarse, tiene que haber manifestación positiva de la aseguradora, aceptando respecto a la propuesta que le hace el asegurado. Toda la doctrina va a entender que la no contestación, o sea, el silencio, impone rechazo de la propuesta del seguro, no la aceptación. Por más que muchos discuten y plantean que en el retardo, las cuestiones vinculadas con el retardo, si hay un retardo culpable de la compañía aseguradora, de por sí es muy claro el artículo 4, el silencio no importa aceptación. Cosa distinta sucede con la prórroga. Aquí estamos ante otra situación. La prórroga del contrato de seguro, acá sí la prórroga del contrato de seguro, es decir, yo ya hay un contrato de seguro vigente, ya está por vencerse, quiero renovarlo, prorrogarlo por un nuevo plazo de seguro. Bueno, ahí sí hay una nueva propuesta del asegurado, lo mismo, que propone la prórroga del contrato del seguro. Bueno, allí sí, la empresa aseguradora tiene la obligación de rechazarla expresamente en los primeros 15 días desde su recepción. Ahí sí, la tiene que rechazar. Tiene 15 días para rechazarla. Y si no lo hace, se considera aceptada en los términos propuestos. Acá sí el silencio importa aceptación, pero porque estamos hablando de un contrato ya preexistente, el cual el asegurado está pidiendo la prórroga. Esto está consagrado también en el artículo 4 respecto a cómo es el sistema de la operatoria, la consensualidad del seguro y cómo es la operatoria de propuesta-aceptación. Estamos entonces, propuesta, aceptación, si es un primer contrato, no exige, exige una manifestación expresa, si no lo hace, se da por rechazado. En la prórroga, al revés, en 15 días tiene que manifestarse de recibida o receptada la propuesta, si no lo hace, se entiende que la ha aceptado. ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos a hablar de un instituto muy importante del sistema del código, del sistema del seguro, que involucra esto que hablábamos de riesgo, que se llama reticencia o falsa declaración. Está regulado en el artículo 5 al 10 de la 17.418, y es un instituto que ha sido muy regulado, muy estudiado, y está vinculado con el riesgo. Incluso ha sido
identificado como un sistema especial de los vicios de voluntad, si ustedes se acuerdan de contratos, de los vicios de la voluntad. Bueno, aquí es tratado como un sistema especial de los vicios de voluntad consagrado por esta ley. ¿Qué dice artículo 5 al artículo 10? ¿Y qué nos van a decir con esto de los conceptos? Siempre acuérdense de lo que dijimos de, por un lado, los presupuestos técnicos o el sistema técnico del seguro, y por otro lado, el sistema legal del seguro. Y la importancia que tienen los dos mundos cada vez que estudiamos algo vinculado con el seguro. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué dicen los varios doctrinarios respecto a la reticencia o falsa declaración? Los doctrinarios dicen que la aseguradora, o la compañía aseguradora, o la empresa aseguradora, no puede, por más diligente que sea, conocer por sus propios ojos todos los aspectos que hacen al riesgo de un bien determinado que pretende asegurarse. Es decir, por más diligente que sea, es imposible que la compañía aseguradora pueda saber todos los riesgos que pueden estar amenazando un bien que se está pretendiendo asegurar o que el asegurable pretende asegurar. Es por eso que va a necesitar, y se lo establece como obligación al asegurado o tomador, que el asegurado le describa el verdadero estado de riesgo que se va a enfrentar. Porque la compañía aseguradora no lo puede saber. No puede saber. Entonces, no puede conocer. Se da un caso particular que uno de los cocontratantes no puede conocer con precisión lo que está aceptando. O sea, el objeto del contrato, lo que está contratando. Porque no puede saber cuáles son los riesgos que van a recaer. Porque necesita información. Si yo si mi contraprestación en un contrato, una compraventa, es que alguien me vende un bien y yo le pago un precio por ese bien, para ambas partes es quizás sencillo saber quién está comprando y el otro qué está recibiendo. Pero en el caso, no sé quién es, pero ahí a alguien se le salió el mute. Pero en este caso en particular, no, porque la compañía aseguradora no puede saber. ¿Cómo hace la compañía aseguradora para saber cuáles son los riesgos que está asumiendo? Y a través del asegurado que, con fidelidad y con buena fe, le declara las verdaderas condiciones y circunstancias que van a afectar el riesgo. ¿Hasta ahí vamos? Por eso que es una obligación del asegurado decirte todas las circunstancias que van a afectar el riesgo. Si el asegurado no dice con exactitud todo lo que dice, es decir, miente, declara falsamente. Si el asegurado no dice todo lo que sabe, hay reticencia. Es decir, hay omisión. Entonces, ¿cómo sería? Como dice Stiglitz, en la reticencia del asegurado, silencia la verdad. O sea, omite decirme circunstancias relevantes. En la falsa declaración, da una declaración distinta a la verdad. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, en uno omito, no te cuento. En el otro, te cuento, pero te miento. Hay omisión, hay acción. El sistema regula la falsa declaración y la reticencia en forma conjunta. O sea, después vamos a ver. En realidad la mirada a los distintos efectos se lo da si hubo culpa o si hubo dolo. Entonces, para que lo tengamos claro, en la reticencia se omite informar respecto al riesgo. En la falsa declaración se dice lo que no es verdadero respecto al riesgo. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos al sistema legal. Artículo 5 al artículo 10. El artículo 5 dice, más o menos, porque no es necesario, toda falsa declaración o reticencia de circunstancias conocidas por la asegurada, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiesen impedido o modificado las condiciones del contrato,
si la aseguradora se hubiese cerciorado del verdadero estado de riesgo, hacen nulo el contrato. Eso más o menos dice el artículo 5. ¿Qué significa todo esto que les acabo de decir? Ahora lo vamos a ir desgranando pedazo por pedazo. Entonces, primero, toda falsa declaración o toda reticencia, aún hecha de buena fe, de circunstancias conocidas por el asegurado, que a juicio de peritos hubiesen impedido o modificado las condiciones del contrato, si la compañía aseguradora se hubiese cerciorado del verdadero estado de riesgo, hacen nulo el contrato. Fíjense, habla de nulidad. Ahora vamos a ver cómo. Esa descripción vamos a dividirla en varias partes. Primero, nos dice que tiene que haber toda falsa declaración o reticencia. Y fíjense que dice, aún hecha de buena fe. O sea, incluso el que no lo hace a sabiendas o con intencionalidad de ocultar o de omitir, o de falsamente declarar. Entonces, es toda información, para describirlo, ¿qué sería esto? Toda información que por acción u omisión hagan que la aseguradora no tenga un cuadro veraz o un estado verídico de riesgo que está asumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Toda información que por omisión o por acción me genere una confusión. Fíjense que por eso es un vicio de la voluntad. ¿Me siguen? Porque yo contraté algo que no es lo que pensé que estaba contratando. Contraté hacerme cargo de riesgos que me emitieron o me omitieron. ¿Sí? Por eso es que se habla de vicio de la voluntad. Y por eso se habla de nulidad, como que es la sanción legal prevista para todos los vicios de la voluntad. Nulidad o anulación, que ahora lo vamos a ver. Entonces, primero, tiene que haber falsa declaración o reticencia. Entonces, ¿cómo determino yo que hay falsa declaración o reticencia? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo primero que tengo que saber, que tener para que me digan, para decir que me mintieron o que me falsamente declaran? Pruebas. ¡Wow! Pruebas. No sé quién fue, pero sí, contundente. Sí, va a tener pruebas, pero primero, ¿qué tiene razón? Pero lo que le digo es, ¿cómo, sobre la base de qué yo digo que me mintieron o me omitieron? Sobre la base de que lo alegado no concuerda con los hechos. Sobre la base de que alguien alegó, ¿estamos de acuerdo? Si Hay nadie, denuncias contradictorias. no, si nadie me informó, yo no puedo saber si me mintió o no me mintió, ¿estamos de acuerdo? Claramente. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que tener es una información. ¿La información quién me la da sobre riesgo? El asegurado que Bien. tuvo el riesgo. ¿Cómo me la da? ¿Cómo me la da el asegurado, la información? De una declaración. De a uno, a ver. Perdón, pero no veo nada. Me veo solamente a mí. Que de por sí ya no es muy grato. Solo a mí me veo. No veo a nadie. De a uno vamos. Acá hay los formularios que completan. Claro, ahí está. Está muy bien. Está muy bien lo que dice. Lo que me declara, lo que me informa a mí como compañía aseguradora. ¿Y cómo me lo va a declarar? Bueno, hay dos sistemas. En realidad hay tres. O sea, la información que me da a mí, se sienta el asegurado y me dice, mira, estos son los riesgos que amenazan al bien que te quiero asegurar. Entonces, el primer sistema de información, de cómo me da la información el asegurado, es lo que se llama la declaración espontánea. Es decir, viene el asegurado, yo le doy una hojita y le digo, poneme todos los riesgos que amenazan al bien que me querés asegurar. Es el sistema 1, muy poco usado. El sistema 2, que es el más usado, que es el que dijo la compañía recién, es el de lo que se llama el cuestionario. Es decir, la empresa que sabe, que tiene el auxilio de la estadística, de todos los presupuestos técnicos que hablamos recién, sabe, me pone un formulario que me hace responder a mí lo que a ella le interesa saber. ¿Estamos de acuerdo? Me pregunta lo que sabe la compañía aseguradora. Y sabe, por ejemplo, si aseguro un bien, volvemos a usar el ejemplo fácil, como un automóvil, me va a preguntar un montón de cosas que vinculan a los riesgos que caen sobre un automóvil. ¿Estamos? No me va a preguntar pavadas, me va a preguntar específicamente lo que sabe que va a afectar el riesgo. Ese es el segundo sistema. Y el tercer sistema es un sistema mixto que combina un poquito de los dos, un poco de declaración espontánea y un cuestionario. Entonces,
¿Qué pasa? Este sistema del cuestionario, además, va a requerir la intervención de la Superintendencia de Seguros, que me va a mirar el cuestionario y que me lo va a homologar, me lo va a aceptar y me va a decir, está bien, en caso de riesgo, de automóvil, etcétera, el cuestionario que vos imponés es este, que es un cuestionario que está basado en datos científico, empírico y estadístico, donde vos le preguntás al asegurado o asegurable todas las cosas que sabés que van a afectar al riesgo del automóvil que estás asegurando. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo te pregunto, sé específicamente lo que te estoy preguntando y te lo pregunto. Entonces, un gran sector de la doctrina y de la práctica del seguro van a decir que mutó el deber de información por un deber de contestación, porque en realidad yo ya no informo, sino que contesto lo que me preguntan. ¿Estamos ahí? Y si yo no informo, sino que lo hago es contestar lo que te pregunto, se disminuye mucho la posibilidad de que se produzca este instituto, especialmente la reticencia u omisión. ¿Por qué? Porque si es un cuestionario el que yo contesto, para omitir información lo que debería hacer sería no contestar. Y si yo no contesto y la empresa lo acepta, si yo no contesto, la empresa me puede varias cosas. La empresa me puede exigir que conteste, si no, no me asegura, 1. 2, asegurarme igual con un cuestionario o una respuesta sin contestar, una pregunta sin contestar, perdón, lo cual sería prácticamente la aceptación tácita de renunciar en virtud de eso la reticencia. Entonces, la reticencia prácticamente deja de existir, porque tendría que ser que no me conteste. Lo que sí va a existir es la falsa declaración, es decir, que me mienta, en el cuestionario mienta, pero que omita pasa a ser difícil. ¿Me siguen? Pasa a ser muy complejo, porque además el auxilio de la técnica científica va a hacer que me pregunte todo lo que a él le interesa. Entonces, hoy ha disminuido el halo de la reticencia. Es más una falsa declaración, diría, es decir, que me mienta. Acuérdate que en uno me informa lo que no es verdadero, y en el otro omite informarme respecto al riesgo. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, primero, ¿cómo es la información? ¿Cómo me la da? Ya está. 2, esa información, el verdadero estado de riesgo hubiese impedido o modificado el contrato. Si el asegurador hubiese cerciorado el verdadero estado de riesgo. Entonces, que impida el contrato o que lo modifique. Entonces, en esto, ¿qué le va a importar? Fíjense, como es un sistema de vicio de la voluntad, habla de nulidad, pero en realidad la nulidad va a ser relativa. Ahora lo vamos a ver después cuando veamos efectos en la próxima clase. En realidad es anulable, no nulo, es nulidad relativa. Pero acá el asegurado, lo que omitió o falsamente declaró, la ley le va a requerir un nexo causal o una vinculación trascendente o importante o influyente entre lo que yo falsamente declaré y que esa falsa declaración u omisión hubiese impedido o modificado las condiciones del contrato. Es decir, esto para evitar la nulidad por la nulidad misma o nulidades intrascendentes que no importen, que le dé lo mismo, que hubiese sido lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy por arriba, si el automóvil que yo aseguro es verde o azul, y yo mentí y dije que era azul y es verde, a la compañía, la verdad que, ¿qué le modifica que sea verde o azul? En términos, ¿hubiese impedido el contrato eso? ¿O lo hubiese modificado? No. Porque aparte esto es empíricamente demostrable, como dijo el compañero, porque seguramente si yo me fijo cuánto es el seguro de un auto X, Ford tanto, mismo año, mismo todo, mismas condiciones, mismas calidades, si yo me verifico cuánto sale, qué suma segura de qué prima tiene un auto verde o un auto azul, es lo mismo. Por lo tanto, si mañana la compañía aseguradora quiere decir, Bordaico me mintió, me dijo que el auto era azul y es verde, y la verdad que no hay nexo causal, no hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Me decís con la cabecita que a mí con eso ya me da alegría. Y segundo,
de este nexo causal. Es decir, desde la otra mirada, digamos, si yo el automóvil lo aseguré para que funcione, por ejemplo, para uso particular, pero en realidad lo estoy usando como taxi, ahí sí hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, porque es otro seguro, el seguro profesional o de uso comercial, que un seguro de auto particular, porque aumenta el riesgo, ¿sí? Aumenta todo el sistema, rompe el equilibrio ese del que hablamos. Y la empresa aseguradora no sabía que estaba sometido a todos esos riesgos de un automóvil que está 24 horas en la calle funcionando con una tarea de servicio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, completamente distinto, uno y otro. Entonces tiene que haber una causalidad, tiene que guardar relación, la causalidad entre que la omisión y la falsa declaración y que hubiese impedido o modificado el contrato en la operatoria común de la compañía de seguros. El artículo 5 no dice de qué manera, pero lo que ha entendido la doctrina por completo es que tiene una trascendencia, una importancia, una magnitud, que la circunstancia omitida o falseada tuviese tenido la virtualidad de impedir el contrato o modificar sus condiciones. ¿Estamos? Múltiples ejemplos, en que si mentí en el valor de la cosa o del interés asegurable, si mentí en que estoy contratando por cuenta propia o por cuenta ajena, si mentí sobre la existencia de seguros vigentes anteriores, si mentí sobre el lugar donde se va el objetivo, la finalidad de la cosa que estoy contratando, bueno, un montón de cosas que van a tener incidencia en estas circunstancias que decimos. Entonces, la información y que la omisión hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. Tercero, y ya para ir finalizando, lo seguimos en la clase que viene, habla de juicio de peritos, que a juicio de peritos hubiese modificado o impedido las condiciones. Y acá lo que establece el sistema es lo que es un sistema tasado probatorio, es decir, una prueba tasada, prueba exclusiva. Es una prueba de la cual implica una excepción a la libertad probatoria. Acá le pone un límite a la sana crítica. El juez no va a poder apartarse de esta prueba exclusiva tasada, que es el juicio de peritos. ¿Y qué es el juicio de peritos? Un perito, experto del seguro, va a tener que establecer en punto pericial, vuelvo a repetir, prueba exclusiva e insustituible. El juez no va a poder apartarse, e incluso hay fallos jurisprudenciales en que en caso de no haber juicio de perito no se admite esta prueba y puede caer el pedido de reticencia o falsa declaración. El juicio perito, ¿qué va a demostrar? ¿Para qué se elige esta prueba pericial? ¿Yo qué voy a probar con esta prueba específica? Voy a probar que si el asegurador hubiese conocido el verdadero estado de riesgo, no hubiese contratado o hubiese contratado en otras condiciones. Eso es lo que va a probar la prueba pericial. No la existencia, no que mentí o que oculté, sino que lo que voy a demostrar es si el asegurador hubiese conocido el verdadero estado de riesgo, no hubiese contratado o hubiese contratado en otras condiciones. Es decir, volvemos al ejemplo que usé yo, si yo mentí respecto a que el auto iba a ser para uso particular y al final es para uso profesional, lo que me va a demostrar el perito va a decir, mire, el auto, el automóvil utilizado en forma profesional, esta compañía de seguro, y la mayoría de ellas, hubiesen contratado en otras condiciones, con otra prima, con otra suma asegurada, con otro sistema de seguro, distinto al que contrató. Ahora, que el automóvil que era para particular, yo lo estoy usando como taxi, no se va a probar por prueba de peritos, no va a haber un perito que va a estar corriendo el taxi. ¿Eso con qué lo voy a probar? Con cualquier medio de prueba. Todo lo que ustedes conozcan, testimonial, perito también si tuviese, digo, pero testimonial, documental, y cualquiera de las formas probatorias que a ustedes se le ocurra. ¿Estamos? O sea, no es que pido los peritos para determinar si mentí o oculté. Eso lo voy a probar por otros medios probatorios.
el perito lo que va a determinar es que si la aseguradora hubiese conocido el verdadero estado de riesgo, hubiese contratado en otras condiciones o no hubiese contratado. Para la próxima clase, leen artículos 5 al 10 y nos vemos el viernes que viene. Bueno, profe. Gracias, Vamos. profe, buen fin de Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Perdón la tardanza, perdónenme. Chau, chau. Por supuesto, Susi. Más vale que sí. Sí, ya hablé con Fer, recién hablé. Nos juntamos a tomar un café el lunes. Boludo, gordo, forra. No fue.
Qué locura. Es verdad, salió sin sonido. A ver ahora. Te decía que hablé con Fer, que te metemos eso, olvídate, lo hacemos, y que hablé con Fer Rizzi, que nos tomamos un café el lunes. Hola, ¿se escucha el audio? Porque tengo audios que no se me escuchan.